Quispe Bravo, Yasmila, no está, ¿no? Doctor Quispe Bravo. Quispe Flores, Sidán, tampoco está, ¿no? Quispe Huaracayo. Doctor, disculpe, presente Quispe Bravo. Yasmila, ¿no? Ya. Sí, doctor, gracias. Ya, no te preocupes. Sidán Quispe Flores, no está. Denis Quispe Huaracayo, Denis. Ya. Rodríguez Elizaya. Presente, doctor. Micaela, ¿no? Sí, doctor. Ya. Y María Rojas Puma. Rojas. Ya, no está, ¿no? Ya, listo. Doctor, disculpe, Noblega sí está presente. Pero ya llamé. Sí, doctor, es que mi micrófono no funcionaba. Entonces me dicen lo mismo. Tú eres Noblega, ¿no? Sí, doctor Noblega, por favor. Ya, no te preocupes. Ya te he puesto, no te preocupes. Doctor, Luque Quispe también. Luque Quispe, Yamil, ¿no? Ya, listo. Ya, Sidán está y Rojas Puma. Sidán Quispe Flores está. No está, ¿no? María Rojas tampoco. Ya. Vamos a continuar, ¿ya? Ya. Vamos a continuar con la clase de hoy. Ya es otro tema el que vamos a realizar. Es el tema de planeamiento estratégico. A ver. Ya. Conceptos de planeamiento estratégico. Vamos a ver qué cosa es el planeamiento estratégico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por algunos conceptos. El planeamiento estratégico, esta palabra es clave, ya tiene que ver con lo siguiente, es una herramienta que nos permite tomar decisiones de organizaciones para proyectarnos al futuro. Entonces, no se olviden esto, el planeamiento estratégico son dos cosas, hasta tres cosas se les puede decir. Es una herramienta, es un método y un instrumento. ¿Ya? En este caso estamos viendo que es una herramienta de gestión para toma de decisiones o para tomar decisiones de las organizaciones y proyectarnos al futuro. Esta palabra es muy importante, futuro, porque todo lo que se haga en planeamiento estratégico, todo lo que el equipo de gestión haga en el planeamiento estratégico, va a tender al futuro. ¿Para qué? Para que el futuro sea más próspero, sea mejor. ¿Ya? Para que en el futuro se imponga el entorno y lograr mayor eficacia y eficiencia. Entonces, no se olviden, planeamiento estratégico tiene que ver con una herramienta de gestión para proyectarnos al futuro, ¿ya? Para que el futuro las cosas sean mejores, haya más eficiencia y más eficacia y calidad de bienes y servicios de salud que se proveen. Eso es el planeamiento estratégico como herramienta y siempre dirigir a todo al futuro, ¿ya? Planeamiento estratégico es un método, ya vimos que es una herramienta, también es un método, planeamiento estratégico. Hemos visto que era como una herramienta, ahora es un método que interviene para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. O sea, siempre el planeamiento estratégico, ya sea método, sea herramienta de gestión, sea un instrumento, todo va a ser para que haya cambios en el curso y todo se proyecta el futuro. Por acá están diciendo, ¿no? Para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos, para cambiar las cosas a futuro, para que todo sea mejor. Planear es proyectarme al futuro, ¿ya? Viene de plan, ¿de acuerdo? Y acá por ello se aplica a la conducción de la sociedad. La sociedad es importante, está influida por las sociedades que orientan. La sociedad ya está limitada por las condiciones en que la sociedad se desarrolla, ¿de acuerdo? La sociedad limita esto del planeamiento estratégico, tiene que estar involucrado. Planeamiento estratégico para el sector público peruano. ¿Qué es el planeamiento estratégico? Ya hemos visto que es un método, que es una herramienta de gestión. Es un instrumento también del gobierno, técnico del gobierno,
¿Para qué? Para que haya un desarrollo armónico del país, ¿ya? Para llegar a que el país produzca, se desarrolle, es un país desarrollado, primermundista, ¿no? ¿Todo esto en qué? En un estado de constitucional y en un estado democrático y constitucional, ¿no? Constitucional, ¿de acuerdo? Nuestro sistema es el democrático, ¿no? Es un ecosistema que funciona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un instrumento, ¿para qué? Para que el país, para planificar al país y que el país tenga metas a futuro, para que el país sea un país próspero, sea un país a futuro, no todo es a futuro, desarrollado, ¿no? Armonioso, donde todos vivamos bien, ¿no? Es más suena una utopía que una realidad, pero bueno, así es. Bueno. En el marco de un Estado constitucional, ¿y qué es un Estado constitucional, no? En el derecho constitucional hay tipos de Estado, ¿no? El Estado legal y el Estado constitucional. El Estado legal es uno donde priman básicamente las leyes. El Estado constitucional es un Estado donde prima la Constitución. ¿Ya? Es un Estado donde prima la Constitución, se rige por una Carta Magna, es la Constitución, por eso es un Estado constitucional. Y aparte de esa Constitución está regida también por leyes, por principios. El derecho es un conjunto de leyes y principios para regular la conducta humana. Entonces el Estado constitucional es eso, está regido por una constitución, regida por leyes, por principios y por valores. ¿Ya? No diferencia de otros estados, ¿no? Como el Estado legal, por ejemplo, que es pura ley, ¿no? Son estados dictatoriales, ¿no? Esto está regido por el decreto 1088, el artículo 1. Eso entonces es el planeamiento estratégico como instrumento. Acá está lo que les digo, ¿no? Esquema de planeamiento estratégico, siempre todo a futuro. Todo el planeamiento se va al futuro, mira más allá al futuro, ¿no? Como en Corea del Norte, si el futuro no existe, se inventa, ¿ya? Pero lo que acá estamos viendo que se ve a futuro todo esto, ¿no? O sea, toda nuestra realidad se proyecta futuro para que sea un país más próspero, ¿no? Análisis de brechas, trayectoria creada, tendencia actual, empezar con el futuro, todo para que el futuro sea armonioso, el futuro sea un futuro deseable, posible, probable. Esa es la finalidad del planeamiento estratégico, que empieza en la realidad y termina en un futuro, ¿no? Un futuro armónico, ¿ya? Orígenes del planeamiento, de la planificación y del planeamiento estratégico. El primer país que aplicó la planificación fue la antigua URSS, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? En los años 1917, con la revolución bolchevique, ¿no? No existía experiencia en planificación aplicada al cambio social, debiéndose diseñar e implementarse a partir de la reflexión teórica como las condiciones sociales. Esta experiencia fracasó. ¿Por qué fracasó esta experiencia estratégica en este país? Porque era un país comunista y un país dictatorial, no era democrático. ¿De acuerdo? Acá se planificaba todo, el Estado controlaba todo, controlaba la vida de las personas. Acá le decía el Estado a cada persona qué es lo que debía hacer, ¿no? Cómo debía comportarse, qué debería pensar, lo vigilaba cada rato, ¿no? La economía era un tipo de economía planificada, donde el Estado hacía el control de los precios, no es como la economía de las democracias, ¿no? Que es una economía de libre mercado. De tal manera, con tanta represión, tanta escasez, porque estas economías no abastecían a toda la población, llegó un momento en que ya la gente dijo, ya no, pero no, se acabó, ¿no? Ya no más, dijo, ¿no? Entonces, esa es la primera planificación que surgió en este país en 1917, la planificación, no se olviden. El planeamiento estratégico surgió como un instrumento de gestión para las grandes empresas. Esto más que todo, el planeamiento estratégico surgió en las grandes empresas, ¿ya? En empresas pequeñas, empresas medianas, que luego fueron proyectándose a futuro, fueron creciendo, desarrollándose, hasta formarse en transnacionales, ¿no? Empresas gigantescas, ¿no? A nivel mundial, fueron como la Coca-Cola, como la GMC, General Motors Corporation, ¿no? Como ¿qué más hay? La Microsoft, ¿no? O sea, pequeñas empresas que empezaron, se proyectaron al futuro, se volvieron en transnacionales, hicieron un planeamiento. Y estas experiencias privadas, por decirlo así, de empresas, se transpolaron, ¿ya? Estas técnicas fueron desarrolladas, fueron aplicadas posteriormente a la gestión públicas, políticas públicas, se transpolaron al sector público, para que el sector público también se proyecte al futuro, ¿de acuerdo? Breve historia de planificación.
Educación central soviética, ya vimos que su economía era un tipo de economía planificada, ¿no? Donde el Estado se hacía cargo de todos los medios de producción, todo era pura represión, ¿no? No había distribución de poderes, ¿no? Central, por eso decía era un soviet centralizador, ¿no? Centraba todo el poder, toda la economía, todo, ¿no? Y llegó un momento en que la gente dijo, pues ya no, ¿no? Ya no más, se acabó, no soportó, ¿no? Acá tenemos el Plan Marshall. El Plan Marshall surge en después de la Segunda Guerra Mundial, después de que es derrotada, ¿no? La Alemania de Hitler. Nace el Plan Marshall. ¿En qué consiste? Es que Europa dice que quedó totalmente devastada, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos, las bombas, los misiles destrozaron las ciudades, las fábricas, las escuelas, destrozó todo, ¿no? Como en esa época había esta ideología, ¿no? Soviética, socialista, ¿no? Llegó a tener su punto máximo de esplendor, de apogeo. Entonces, y esa ideología, más o menos, ¿cómo les digo? Empieza a pegar, ¿no? Donde hay sentimientos de inferioridad, ¿no? Donde hay desastres, desgracias, ¿no? Donde hay hambre, pobreza, frustración, derrota, ¿no? Ahí es donde esa ideología, ¿no? Del socialismo empieza a pegar. Y justo toda esa zona de Europa estaba totalmente devastada. Y justo en ese momento esta ideología estaba de pie. Entonces esos países iban a optar por esa ideología, ¿no? Entonces, para evitar eso y para reconstruir Europa, se puede decir, Estados Unidos destinó millones de dólares a la Europa. ¿Para qué? Para que se reconstruyese, para que se reconstruyese con un modelo democrático y evitar esta expansión, ¿no? De esta ideología, que era una ideología represiva, cruel, ¿no? Inhumana, ¿no? Por eso fracasó, ¿no? Entonces, para eso se creó el Plan Marshall, ¿de acuerdo? Y fue todo un éxito, ¿ya? Todo un éxito fue el Plan Marshall. Europa se reconstruyó, volvieron las industrias, volvió la democracia y Europa volvió a vislumbrar, se puede decir, ¿no? La planificación indicativa francesa. Este tipo de planificación, como les dije, después de la Segunda Guerra Mundial, esta ideología de la planificación, de centralizar, de planificar la economía, de que el Estado se haga cargo de los medios de producción, empezó a tener bastante repercusión, ¿no? Es la planificación indicativa francesa. Planificación en América Latina, también acá hubo se intentó, pegó esta ideología, ¿no? De los años 60, 50, ¿no? Esa ideología del socialismo estuvo de moda, ¿no? En América también se adoptó por eso. Hablando de este Plan Marshall, como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, viendo el éxito que se tuvo en Europa, con todo el dinero que se prestó y se reconstruyó Europa, en América Latina también se trató de hacer algo igual, ¿ya? Dijeron, si Europa se ha reconstruido de las cenizas, se han vuelto países así, ¿no? Desarrollados. Entonces, Kennedy en los años 60, en la década de los 60, prestó un montón de dinero también a América Latina, ¿ya? Con el objetivo de que también América Latina se desarrolle, crezca, no se vuelvan países desarrollados. Pero ¿qué pasó? En América Latina, en Uruguay, en Punta del Este, se creó la Alianza para el Progreso. En este caso, en América Latina, no hubo un desarrollo como pasó en Europa, ¿no? Al contrario, fueron unos tremendos endeudamientos, tremendas deudas que los países no pudieron pagar y se empobrecieron más. ¿Qué es lo que pasó? Que dice que en Europa, después de la guerra, es verdad que quedó destruida, pero hay algo que los bombarderos, las bombas, no pudieron destruir en la guerra, ¿no? ¿Y qué cosa era? El nivel cultural de la gente, sus valores, su ética, no la lograron destruir, por más que estuvieron destruidas las ciudades. Entonces, el nivel cultural, la educación de estas personas lograron con ese dinero reconstruir Europa. También en América Latina, ¿qué pasaba? Que la gente pues, no tiene un nivel cultural muy alto, la gente es corrupta, no tiene valores. Todo ese dinero, en vez de hacer que se produzca, todo se despilfarró, ¿no? Se lo agarraron, se puede decir, ¿no? Planificación industrial del Pacto Andino. ¿De acuerdo? Ese es otro. Hay países, ¿no? Se desarrolló también en América del Sur lo que se llama el Pacto Andino, que formaban los países de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿ya?
Evolución de los paradigmas, planeamientos estratégicos. ¿Cómo ha ido evolucionando esto de los paradigmas de planeamiento estratégico? Primero ha sido una planificación imperativa, normativa, indicativa, estratégica corporativa, situacional estratégica pública, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste la imperativa normativa? Impuesta por una autoridad central o por una burocracia estatal, más estatalista, como centralizan las cosas. La indicativa, economía principalmente de proyecciones sectoriales, normativas, prescripciones, fórmulas de comportamientos de las variables. Acá ya se empieza a hablar de una economía, ya de una cuestión sectorizada, ¿no? De sectores. Determina, predice el comportamiento futuro de los sectores. Indicativa ya, más que todo, ya empieza a sectorizar las cosas, ¿no? Una planificación sectorizada. Estrategia corporativa desarrolla pensamiento estratégico para interactuar con una realidad dinámica. Otros actores intervienen además del Estado. Acá ya no es el Estado, ya no es centralista, no que el Estado hace todo. Acá ya empiezan a entrar otros actores aparte del Estado. Ya se empieza a abrir que el Estado se vuelva más flexible, ¿no? Prevé posibilidades para predecir el futuro, pensada para grandes corporaciones, se aplica a las empresas públicas, pero sigue habiendo un predominio estatal, ¿ya? Pero ya no es tanto, ya se empieza a abrir más que todo a grandes empresas, no a corporaciones, por eso es estrategia corporativa. Y la estrategia pública es la moderna en la que vivimos. Acá ya hay una apertura total del Estado, ¿ya? Total, al sector privado, ya no es una cuestión estatalista, ¿no? Como en los años 50, 60, ¿no? Acá ya se empieza a aperturar al sector público, porque se vio que el Estado cuando está solo no puede hacer las cosas, ya se vuelve un Estado represivo, ¿no? Cruel. Necesita y no trae mucho desarrollo, necesita del sector público, privado, de la iniciativa propia, ¿para qué? Para que el país llegue a desarrollarse, hay una mejor estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, estamos la estrategia pública. En esta estrategia no solo se refiere a la planificación económica, regula las relaciones Estado-sector privado, lo que les digo, ya que el Estado ya le abre puertas al sector privado, ya trabajan mutuamente los dos. Valor público y valor privado son diferentes y complementarios situacionales. Acá ya no se olviden esto. La estrategia pública. Enfoques o escuelas del planeamiento. Enfoque a escuelas de planeamiento. Tenemos planificación tradicional, planificación situacional, planificación estratégica y planificación prospectiva. En la planificación tradicional, acá se ve que todo se ve el sujeto y el objeto. ¿Ya? Acá está subrayado con negritas, ¿no? El sujeto y el objeto de la intervención. Tiene dos grandes componentes: la formulación del plan y la ejecución del plan. La formulación y la ejecución del plan. O sea que hay dos personas, ¿ya? Esa es la tradicional. La planificación situacional, acá ya hay multiplicidad de actores del proceso. Acá solamente había dos, ¿no? El sujeto y el objeto. Acá hay una multiplicidad de actores del proceso, como el entorno turbulento en el que se toman las decisiones, trabaja en conexión abierta y tiene un final abierto, ¿ya? Se pueden establecer 4 momentos: el momento explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico. Son 4 momentos y es una cuestión multiplicidad de actores de proceso, son varios. Planificación estratégica basada en la definición de estrategia, que adecuadamente formula, ayuda a poner en orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas los recursos con el fin de lograr una situación variable y original, así como cómo anticipar posibles cambios del entorno. Planificación prospectiva. El principal postulado de la planificación prospectiva es que el único espacio sobre el que los seres humanos pueden tener impacto es el futuro. Esta es la perspectiva, que ya se dirige más al futuro. Todas se dirigen al futuro, toda la planificación es al futuro, pero que el único espacio sobre el cual los seres humanos pueden tener impacto es el futuro. Recalca mucho más lo que es el futuro, ¿de acuerdo? Estas son las escuelas de la planificación, no se olviden. Diferencias de enfoques de planeamiento en el siglo XX y en el siglo XXI. Ya les dije que en el siglo XX más que todo estaban de moda los estatalismos, ¿no? En el siglo XXI ya hay una cooperación de Estado, sector privado. El sector privado ya entra al mercado, ¿no? ¿Para qué?
para que ayuda al desarrollo, la transparencia, que las cosas sean transparentes, ¿de acuerdo? En el siglo XX el Estado es intervencionista, como les dije, el Estado interviene en todo. Estadios subsidiarios en el XXI. Planificación del desarrollo, todo era planificado acá, ¿no? Planificación estratégica, ya les vimos que la planificación estratégica era un tipo, en la evolución de la planificación, la planificación estratégica era la que era una cooperación entre el sector público y privado, ¿no? En el siglo XXI pasa eso. Sesgo sectorial, énfasis en la planificación regional. Vimos que el Estado ya no es centralizador, sino ya empieza a sectorizarse, ¿no? En regiones, ¿de acuerdo? Énfasis del desarrollo económico, énfasis en el desarrollo sostenible. O sea, tiene que haber un desarrollo que se sostenga, no en el momento, ¿no? Enfoque tecnocrático, planificación concertada y participativa. Como les digo, acá en el siglo XXI es más democrática esta cosa, más libre, liberal, ¿no? Por eso es neoliberalismo. Definiciones de planeamiento. Hay varias personas, actores, ¿cómo decirlo? Autores, ¿no? Que tienen sus conceptos, ¿no? Sus ideas de planeación. Tenemos Carlos Matus, planificar ese intento del hombre por crear su futuro, todo es futuro, y no ser arrastrado por los hechos. Cálculo situacional que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Es el cálculo que precede y preside la acción. Eso es lo que dice Carlos Matus de la planificación. Richard Godel, planificar es concebir un futuro deseado. Eso es lo que dice. Todo, si se dan cuenta, está dirigido al futuro y que sea un futuro deseado. Lo mismo que los medios para llegar a él. Francisco Palún, crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y de sus correspondientes estrategias que nos sirvan de punto de referencia para visualizar en qué grado alcanzamos los objetivos de corto plazo y cómo nos encaminamos a los de mediano y largo plazo. Todo es a futuro, ¿no? Objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso es Francisco Palón. Sánchez Albavera. Es una toma de decisiones anticipada que permite definir qué hacer y cómo se va a realizar antes que se necesite actuar. Para ser transparente en las conductas y actos de gestión y para rendir cuentas ante los ciudadanos, ¿ya? Oster es una forma de administrar el cambio también, ¿no? Planeamiento, requerimientos básicos. Hemos visto que el planeamiento tiene que ver con el futuro, ¿no? Es una herramienta de gestión para que todo sea un futuro armonioso, es un instrumento, ¿no? Pero ¿qué requisitos tiene el planeamiento? Tiene que tener varios requisitos. Debe haber un compromiso y un liderazgo a nivel sectorial. Ya dijimos que era una herramienta de gestión, o sea, tiene que haber un líder que dirija todo a futuro, ¿no? Que proyecte un estadista que haga bien las cosas, ¿ya? Que no, que no sea corrupto, que tenga lleno de valores, ¿no? Y que esté comprometido. Instancias responsables con capacidad técnica y política. Instancias responsables. Regularidad y continuidad en la aplicación. Ya vimos en el cuadrito, ¿no? Del planeamiento del siglo XXI que tiene que haber un desarrollo sostenible. Entonces tiene que haber la regularidad y continuación. Digamos, si un gobierno emprende una empresa, empieza un proyecto, el otro gobierno tiene que continuarlo, ¿no? Entonces, eso es continuidad, ¿ya? Instituciones en procesos. Desagradación en objetivos estratégicos con metas medibles. Si uno se planifica el futuro, tienen que ser metas posibles, pues no en el tiempo que yo me estimo, ¿no? Que se va a realizar las cosas y tienen que ser metas que se puedan realizar. Pues, ¿no? Finalización y uso adecuado de la información. Tiene que haber una información. Articulación con el ciclo presupuestario y toma de decisiones. Concertación y validación de objetivos y metas, difusión de los resultados, ¿de acuerdo? Estos son los requerimientos para la planificación, los requerimientos básicos de la planificación. Planeamiento estratégico en las instituciones públicas, esto es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo es el planeamiento en las instituciones públicas? Consiste en un ejercicio de formación y establecimiento de objetivos.
Pues el planeamiento estratégico se basa en objetivos, metas, ¿no? A futuro. Entonces, eso es. Formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario. Yo tengo que proyectarme al futuro cosas importantes, cosas prioritarias que se necesitan, ¿ya? Cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. O sea, alcanzar objetivos o metas, ¿no? A la larga. Ese es el planeamiento estratégico en las instituciones públicas. Desde esta perspectiva, el planeamiento estratégico es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. Eso es clave. Gracias al planeamiento estratégico, las instituciones públicas se proyectan a futuro, toman decisiones, se proyectan a futuro. ¿De acuerdo? Se concibe como una herramienta imprescindible para la identificación de prioridades, la asignación de recursos en un contexto de cambio y altas exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. Esa es la planeación en el sector público. La gestión orientada a resultados. Ya dijimos que tiene que haber metas. Yo planifico, yo hago una cuestión de gestión, pero tiene que haber resultados, ¿no? Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados. Identificación de los responsables concretos de las metas, los responsables concretos de las metas. Establecimiento del sistema de control de gestión internos y de los procesos de retroalimentación. Vinculación del plan presupuestal para el cumplimiento de los objetivos, determinación de incentivos, flexibilidad, autonomía en la gestión de acuerdo al compromiso del desempeño. Todo esto tiene que estar orientado a resultados. Planeamiento estratégico es un proceso que antecede al control de la gestión, cual permite hacer el seguimiento de los objetivos, el cumplimiento de la misión, visión y objetivos. Esa es la gestión orientada a resultados. Características del planeamiento estratégico. ¿Cuáles son las características del planeamiento estratégico? ¿Cuáles son sus características? Cubre aspectos de carácter macro en el mediano y largo plazo. O sea, de macro, hay macro, microeconomía, ¿no? Las cuestiones macro que abarcan a todos, ¿ya? A todo el país, que abarca una gran parte de la población, a mediano y largo plazo. Es un proceso continuo, retroalimentándose de cómo están funcionando las estrategias. Ya les dije que tenía que tener continuidad, que los gobiernos tienen que continuar. Un proyecto que empieza un gobierno tiene que ser continuado por otro. Ya no lo puede cortar por cuestiones políticas, ¿no? Etcétera. No lo puede cortar, tiene que tener continuismo. Se orienta a las grandes decisiones, estableciendo objetivos estratégicos a lograr el horizonte del planeamiento. Toma en cuenta los aspectos del ambiente externo, cómo estos influyen en el ambiente interno. Esas son las características del planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico y el planeamiento operativo. Planeamiento estratégico es a largo y mediano plazo. El planeamiento operativo es a corto plazo, ¿ya? Planeamiento estratégico. Ahí tenemos grandes decisiones, establece objetivos estratégicos que permiten materializar la visión, pone atención en el ambiente externo y cómo esto influye en la situación o ámbito de la planificación. En los usuarios finales que reciben los productos y en los resultados finales impactos de esa intervención. Ese es el planeamiento estratégico. Son grandes decisiones, objetivos estratégicos que permiten tener una visión de futuro, ¿ya? Ese planeamiento estratégico está con grandes decisiones. En cambio, el planeamiento operativo, metas a corto plazo, las cuales permiten hacer operativas las estrategias. A partir de esto es posible realizar la programación de las actividades y la estimación del presupuesto que se requiere para llevarlas a cabo. Tiene que ver con la generación de metas y responsabilidades específicas individualmente. Entonces, esto es planeamiento estratégico, planeamiento operativo, dos tipos de planeamiento. Requisitos de planeamiento estratégico en el sector público. ¿Cuáles son los requisitos? Definir los responsables de los objetivos, políticas, programas y proyectos en la provisión de los bienes y servicios. El planeamiento estratégico debe ser la base para los planes operativos y la programación presupuestaria. Entonces, el planeamiento estratégico es la base para los planes operativos.
y también para ver lo que es el presupuesto, ¿ya? Porque todo lo que hagamos, los planes que hagamos a futuro va a requerir un presupuesto. Ese es el planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico debe definir los resultados esperados en la gestión. El planeamiento estratégico vincula las líneas de acción y de metas de corto plazo con los objetivos estratégicos. El planeamiento estratégico precede el control de gestión, línea de base, avance de indicadores, metas y objetivos. ¿Cuáles son los componentes del planeamiento estratégico? Los componentes son la visión y la misión. La visión es lo que yo veo a futuro, qué cosa va a pasar de acá a unos años, ¿no? O sea, lo que me proyecto a futuro, lo que yo quiero que suceda en el futuro. Eso es la visión, ¿ya? La visión corresponde al futuro deseado, lo que deseo. Importancia de la declaración de la visión. Compromete públicamente las aspiraciones dando un efecto de cohesión. Permite distinguir y visualizar el carácter público y cómo la intervención gubernamental se justifica desde el punto de vista de lo que entrega a la sociedad. Complementa el efecto comunicacional. Eso es la importancia de la declaración de la misión. Misión. ¿Cuándo es aplicable? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para quiénes? ¿No? Misión es lo actual. ¿Quiénes somos? Lo que estamos haciendo y para quiénes vamos a hacer lo que hacemos. La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece su quehacer institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente a otras instituciones y justifican su existencia. Esa es la misión. Correcta definición de la misión institucional. ¿Cuál es el propósito de la organización? Que hace descripción de los productos finales, bienes y servicios que se entrega. ¿Para quiénes? Identificación de los usuarios o beneficios a quienes va dirigido los productos fines, ¿no? Entonces acá estamos viendo esta cosa que de acá, ¿no? Aplicar a quiénes somos, qué hacemos, para quiénes, ¿no? ¿Qué cosa hacemos? Es descripción de los productos finales, para quiénes, identificar los usuarios o beneficiarios a quienes van dirigidos los productos, cuál es el efecto que se espera lograr, resultado final en la población objetivo a la que se dirige su accionar a través de los productos provistos, ¿no? Entonces, esa es la misión. Visión y misión son los componentes, ¿no?, de planeamiento. Componentes del planeamiento estratégico. Objetivos estratégicos. ¿Dónde queremos ir? ¿Qué resultados esperemos lograr? ¿A dónde vamos y qué es lo que queremos? Como les dije, todo se proyecta a futuro. Objetivos estratégicos. Logros que se espera concretar en un plazo determinado. Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción preferentes con un plazo definido, sobre los cuales se establecen los grandes ítems de los recursos necesarios. Deben partir necesariamente de un análisis situacional diagnóstico, ¿no?, que permitan identificar las brechas que dificultan obtener el mejoramiento esperado y los resultados que se quieren alcanzar. Esos son los objetivos estratégicos. Objetivos estratégicos, ¿cómo se redactan? ¿Cómo se hacen? Evidenciar el cambio o transformación que se espera. Evidenciar el cambio, la transformación que se espera. Evitar los verbos contribuir, fomentar, procurar. Responder a la ciudadanía hacia dónde se dirigen los recursos asignados. ¿De acuerdo? Cuando planificamos, cuando hacemos las cosas, tiene que ser transparente. Se tiene que hacer pública la cosa. ¿Para qué? Para que la gente sepa dónde se van los recursos, para evitar la corrupción, todo eso. Responde sobre el beneficio esperado para los usuarios. Los usuarios deben estar satisfechos. Constituye la base para el establecimiento de los indicadores. Esos objetivos estratégicos. En el caso de entidades, se fija objetivos estratégicos que son los referentes a tener en cuenta por los programas que dependen de estas entidades, ya sean ministerios, OPS, gobiernos regionales, locales. Un objetivo estratégico institucional puede estar relacionado con uno o más programas. El planeamiento estratégico en el Perú, SINAPLAC y CEPLAP 2021, normado por el Decreto Legislativo 1088, crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, Foro del Acuerdo Nacional, lo reconoce como instancia de concertación nacional.
Actualmente el CEPLAN, esto el Centro de Planeamiento Estratégico, ya ha formulado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, llamado Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, aprobado por decreto número 054-2011, PCM, y en el Foro del Acuerdo Nacional de marzo del 2011, en presencia del Presidente de la República y el Consejo de Ministros. Visión compartida del futuro para el siglo XXI, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional llamado Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021. ¿Ya? O sea, cómo nos proyectamos, quisiéramos que el país sea para el Bicentenario. Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de Derecho y en el que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para el desarrollo de su máxima potencial como seres humanos. Eso es lo que se proyectaba para el 2021, ¿no? Que seamos un Estado desarrollado, prácticamente una sociedad democrática, donde la gente viva feliz, ¿no? Eso es lo que se proyecta para el 2021. Tenemos un Estado, que el Estado sea moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. O sea, una economía desarrollada, dinámica, ¿no? Y un Estado moderno, un Estado democrático. Todo eso se estaba planificando para que el Perú sea en el 2021. El país favorece la inversión privada, la innovación, interviene en la educación, tecnología para aprovechar competencias de las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas. Existen mecanismos de redistribuciones para apropiar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan de forma sostenible. O sea, esto era lo que se esperaba ya para el 2021, para el bicentenario, pero creo que no se ha llegado a completar nada de esto. La sociedad en un estado democrático, moderno, descentralizado, que los ciudadanos vivamos felices en 2021, con inversión privada, donde no haya pobreza ni pobreza extrema, donde la educación llegue a todos. Bueno, se ha logrado muy poco, ¿no? En ese planeamiento que se tuvo el 2021. Ya faltan meses, ¿no? Para el 2021 y creo que todo esto no se ha desarrollado como se quisiera, ¿no? Todavía no hay todo esto, ¿no? Y si lo hay de una manera muy precaria, ¿no es cierto? Sistemas administrativos nacionales, administrados por el Poder Ejecutivo, gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, modernización de la gestión pública independiente, control. Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 46. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Estas son las políticas. Ya ustedes han grabado la clase, lo pueden ver más, con más detenimiento, con más cuidado, lo pueden analizar mejor, ¿no? Democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Son como 33, 33 ítems. En democracia y Estado de Derecho son 9, equidad y justicia son como 7, en competitividad del país son 6, en Estado eficiente y transparente y descentralizado son como 30, como 10 más o menos. Objetivos del desarrollo del milenio. ¿Cuáles eran los objetivos del desarrollo? Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Muy poco, no se ha logrado, es la verdad. Erradicar, ¿no? Era una estrategia, ¿no? Un planeamiento que se tenía. Y hasta ahora se sigue teniendo. ¿Ya? Se está bajando poco a poco esto de la pobreza. Lograr enseñar en la enseñanza primaria para todos, se está logrando, ya de una de otra manera se está logrando, no hay que ser tan pesimistas. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, ¿no? También se está logrando, la mujer ya tiene bastante, se le ha aperturado bastantes puertas, ¿no? En la vida social, política, económica, ¿no? Reducir la mortalidad infantil, también se ha llegado a esto, se está llegando. Mejorar la salud materna, también hay bastantes programas, hay que destacar esto por parte del gobierno, hay bastantes programas para los niños, para las madres gestantes. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, también se está logrando. Garantizar sostenibilidad del medio ambiente, cuidar el medio ambiente, también de alguna manera se está logrando, ¿no? Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ¿de acuerdo? Estos son los objetivos del desarrollo del milenio. Procesos del Perú
En el OMD, uno erradicar la pobreza extrema y el hambre. Metas e indicadores objetivos 1. Meta 1, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza nacional. Indicador 1.1, proporción de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema. Indicador 1.2, coeficiente de la brecha de pobreza. Indicador 1.3, proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población. Meta 1B, lograr empleo en pleno y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada, relación ocupados-población en edad de trabajar, proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, proporción de la población ocupacional que trabaja por cuenta propia o como trabajador familiar no remunerado. Meta 1C, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre. Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. 1.9, proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 1.10, proporción de población que presenta déficit calórico. La bibliografía. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes, ¿ya? ¿De acuerdo? La plataforma ya se ha abierto para que puedan subir sus trabajos. Ya va a estar abierta hasta mañana, hasta las 3 de la tarde, creo, o hasta las 5 de la tarde. Así que tienen tiempo para realizar los trabajos, complementar el trabajo, después subirlo a la plataforma. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes. Gracias por su atención, ¿ya? Hasta luego, ya nos vemos la próxima semana. Ya les paso el link para la próxima conferencia. ¿De acuerdo? Bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días, hasta luego, hasta luego, hasta luego.